Ahora vamos a leer En busca de la vida victoriosa. Capítulo 9. Muertos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. La versión hispanoamericana lo expresa más claramente. Con Cristo he sido crucificado. En este contexto, leamos la historia de un hombre que fue literalmente crucificado con Cristo. Podemos usar todo el relato de la obra de Cristo en la carne de una figura de su obra espiritual. Tomemos, por ejemplo, la historia del ladrón crucificado. En Lucas 23, 39 al 43, porque pienso que podemos aprender de él cómo vivir como hombres crucificados con Cristo. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y además, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. A menudo preguntamos con sinceridad, ¿cómo puedo liberarme de la vida del yo? La respuesta es, adquiera otra vida. Muchas veces hablamos del poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, pero dudo que advirtamos plenamente que el Espíritu Santo es una vida divina, enviada para expulsar la vida terrenal, egoísta y carnal. Si queremos sinceramente disfrutar con plenitud del descanso que hay en Jesús, podemos obtenerlo solo si Él viene, en el poder de su muerte, a matar lo que hay en nuestra naturaleza, a tomar posesión y vivir su propia vida en nosotros en la plenitud del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos lleva a la cruz de Cristo y nos enseña dos cosas. Nos dice que Cristo murió por el pecador. Entendemos lo que esto significa, sustituyéndome. Murió como yo nunca voy a morir. Ni puedo morir, ni necesito morir. Murió a causa del pecado y murió por mí. Mas, ¿qué le dio a su muerte tal poder de redención? El espíritu con que murió, no el sufrimiento físico, no el acto externo de la muerte, sino el espíritu con que murió. ¿Y cuál fue ese espíritu? Murió al pecado. El pecado lo había tentado, lo había rodeado, y en Getsemaní exclamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, alabado sea Dios, prefirió entregar su vida y no rendirse al pecado. Cristo murió al pecado y al hacerlo alcanzó la victoria. Yo ya no puedo morir por el pecado como Cristo, pero puedo y debo morir al pecado como Cristo. Cristo murió por mí. En eso Él es único. Cristo murió al pecado y yo participo con Él en eso. He sido crucificado, estoy muerto. Y ahora viene el gran asunto hacia el que quiero guiarlo, que es estar muertos con Cristo. ¿Y cómo puedo en la práctica entrar en esta muerte con Cristo? Sabemos que el rasgo distintivo de Cristo es su muerte. Desde la eternidad recibió el mandato del Padre de venir a entregar su vida en la tierra. Se entregó a ello y afirmó su rostro hacia Jerusalén. Eligió la muerte y vivió y caminó en la tierra preparándose para morir. Su muerte es el poder de la redención. La muerte le dio victoria sobre el pecado. La muerte le dio la resurrección, su nueva vida, su exaltación y su gloria eterna. La gran marca de Cristo es su muerte. Aún en el cielo, en el trono, se presenta como el Cordero inmolado, y por toda la eternidad se canta, eres digno porque fuiste inmolado. Amado hermano, tu voz, tu Cristo, tu todo suficiente, Salvador,
Es un hombre de quien su marca principal y su mayor gloria es el haber muerto. Y si la novia ha de vivir con su esposo como esposa, entonces debe alcanzar el estado, el espíritu y la disposición de él, y ser para siempre como él. Si queremos experimentar todo el poder de lo que Cristo puede hacer por nosotros, debemos aprender a morir con Cristo. Quizás no debiera usar la expresión debemos aprender a morir con Cristo. Más bien debiera decir, debemos aprender que estamos muertos con Cristo. Ese es un pensamiento glorioso en el capítulo 6 de Romanos. Pablo les escribe a todos los creyentes en la iglesia. No importa cuán débiles, están muertos con Cristo. En base a esto les dice, considérense muertos al pecado. ¿Qué significa estar muertos al pecado? No podemos verlo más claro que refiriéndonos a Adán. Cristo fue el segundo Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Yo morí en el primer Adán. Morí para Dios, morí en pecado. Cuando nací tenía en mi vida de Adán, con todas las características de la vida de Adán después de la caída. Adán murió para Dios y murió en pecado, y yo heredo la vida de Adán. De modo que como él estoy muerto en pecado y muerto para Dios. Pero el mismo momento en que comienzo a creer en Jesús, quedo unido a Cristo, el segundo Adán, y de la misma forma en que estoy unido por mi nacimiento al primer Adán. Ahora soy hecho partícipe de la vida de Cristo. ¿Qué vida? La vida que murió al pecado en el Calvario y que volvió a vivir. Por tanto, por su apóstol nos dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Debemos aceptarlo como cierto porque Dios lo dice. Y nuestra nueva naturaleza está realmente en virtud de nuestra unión vital con Cristo, totalmente muerta al pecado. Si queremos tener al Cristo real que Dios nos ha dado, el que murió por nosotros en el poder de su muerte y resurrección, debemos afirmarnos en esto. Pero muchos creyentes no entienden lo que se nos enseña en el capítulo y de la epístola a los romanos. No saben que están muertos al pecado, no lo saben, y por eso Pablo les enseña. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo podemos seguir pecando si estamos muertos al pecado en Cristo? La vida y la muerte de Cristo realmente obran en nosotros, pero hay muchos creyentes que no saben esto y por tanto no lo experimentan ni lo practican. Hay que enseñarles que su primera necesidad es saber qué fue lo que ocurrió en Cristo en el Calvario y qué ha ocurrido al unirse ellos a Cristo. El hombre debe empezar a decir, aún antes de entender, en Cristo estoy muerto al pecado. Es un mandamiento. Considérense muertos al pecado. Aferrémonos a nuestra unión con Cristo. Creamos en la nueva naturaleza que tenemos dentro de nosotros, esa vida espiritual que hemos recibido de Cristo, una vida que ha muerto y ha vuelto a nacer. Los actos de un hombre siempre concuerdan con la idea que él mismo tiene de su propia situación. El rey actúa como rey. De lo contrario diríamos, ese hombre ha olvidado su condición de rey. Pero si un hombre está consciente de que es rey, actúa como tal. Y del mismo modo no puede vivir la vida de un verdadero creyente a menos que esté lleno de esta conciencia cada día. Doy gracias a Dios que estoy muerto en Cristo. Cristo murió al pecado, y puesto que estoy unido al pecado, y Cristo vive en mí, estoy muerto al pecado. ¿Cuál es la vida que Cristo vive en mí?
Antes de que pueda ser contestada esta pregunta, hay que averiguar ¿cuál es la vida que Adán vive en mí? Adán vive en mí la vida de muerte, una vida que ha caído bajo el poder del pecado y de la muerte, muerte para con Dios. Esa es la vida que Adán vive en mí de conformidad con la naturaleza, como no convertido. Y Cristo, el segundo Adán, ha venido a mí con una nueva vida, y ahora vivo en su vida, la vida de muerte de Cristo. Pero mientras no lo sepa, no puedo actuar de acuerdo con ella, a pesar de que esté dentro de mí. Alabado sea Dios. Cuando un hombre comienza a advertir esto y comienza en obediencia a decir, haré lo que dice la palabra de Dios, estoy muerto, me considero muerto. Entonces entra en la nueva vida, tomando como base la palabra eterna de Dios y nuestra unión con Cristo y el gran evento del Calvario. Considerémonos, sepámonos realmente muertos al pecado. Es preciso ver esta verdad. Este es el primer paso. El segundo paso es aceptarla en fe. ¿Y luego qué? Cuando se la acepta en fe, se instala dentro de la persona una penosa experiencia de lucha, porque esa fe es aún muy débil. La persona comienza a preguntar, ¿por qué si estoy muerto al pecado, peco tanto? Y la respuesta que da la palabra de Dios es sencillamente esta, porque no deja que el Espíritu Santo ejerza realmente el poder de esa muerte. Lo que necesitamos entender realmente es que el Espíritu Santo vino del cielo, de parte del Jesús glorificado, para traernos su muerte y su vida. Ambas cosas están unidas inseparablemente. El que Cristo murió y murió al pecado, y el que Cristo vive y vive para Dios. La muerte y la vida en Él son inseparables del mismo modo. En nosotros la vida de Dios en Cristo está inseparablemente ligada a la muerte, al pecado. Y eso es lo que nos enseñará el Espíritu Santo y lo que hará en nosotros. Si he aceptado a Cristo en fe, por medio del Espíritu Santo y me he entregado a Él, Él me llenará y manifestará en mi corazón cada día todo el poder de mi participación en su muerte y en su vida. Para algunos quizás esto llega en un instante de supremo poder y bendición. De una vez adviertan y aceptan, y entra en la realidad de la muerte al pecado como experiencia divina. No significa que la tendencia al mal sea sacada de raíz, no. Es que el poder de la muerte de Cristo lo aleja a uno del pecado y destruye el poder del mismo. El poder de la muerte de Cristo puede manifestarse en que el Espíritu Santo mortifique constantemente las obras de la carne. Alguno preguntará si todavía es necesario crecer. Sin duda, por el poder del Espíritu Santo, el hombre puede entonces empezar a vivir y crecer cada vez más profundamente en la comunión de la muerte de Cristo. Descubre cosas nuevas en aspectos que nunca había imaginado. Se puede estar lleno del Espíritu Santo y sin embargo tener muchas imperfecciones. ¿Por qué? Porque el corazón quizás no había sido totalmente preparado mediante una total convicción de pecado. Puede haber orgullo, autoestima, impulsividad u otra característica de la naturaleza de la persona que antes no había notado. El Espíritu Santo no siempre las expulsa de inmediato, no. Hay distintas formas de entrar en la vida bendecida. Una persona ingresa en esa vida de bendición con la idea del poder para el servicio. Otra cosa con la idea de descansar de la ansiedad y la preocupación. Otra con la perspectiva de la liberación del pecado. Cada uno de estos enfoques es limitado, por ello cada creyente debe rendirse después de conocer el poder de la muerte de Cristo
y decir continuamente: Señor Jesús, deja que el poder de tu muerte obre en mí, deja que penetre todo mi ser. Cuando el hombre se entrega incondicionalmente, comenzará a mostrar los rasgos del hombre crucificado. El apóstol dice: estoy crucificado, y vive como un hombre crucificado. ¿Cuáles son las marcas del hombre crucificado? La primera es una profunda y absoluta humildad. Cristo se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando la muerte al pecado comienza a obrar con poder, esa es una de sus principales y más hermosas pruebas. Quebranta al hombre, y el profundo anhelo de su alma es: que yo pudiera humillarme totalmente ante mi Dios hasta no ser nada, para que la vida de Cristo sea exaltada. No merezco más que la cruz, me entrego a ella. La humildad es una de las características centrales del hombre que ha sido crucificado. Otra marca es su incapacidad, su nulidad. Cuando un hombre pende de la cruz, está totalmente impotente, no puede hacer nada. Mientras seamos fuertes y podamos trabajar y luchar, no obtenemos la vida bendita de Cristo. Pero cuando uno dice: estoy crucificado, soy totalmente impotente. Todo aliento de vida y fuerza me tiene que ser dado por Jesús. Entonces aprendemos lo que significa un digno en nuestra incapacidad y exclamar: no soy nada. Otra marca de la crucifixión es el reposo. Sí, Cristo fue crucificado, bajó al sepulcro, y nosotros estamos crucificados y enterrados con Él. No hay lugar más quieto que la tumba. Allí el hombre no puede hacer nada. Sí, y cuando un hombre baja al sepulcro de Jesús, significa esto, que solo puede exclamar: no tengo nada salvo a Dios. Confío en Dios, espero en Dios, mi carne espera en Él. He entregado todo para poder reposar, esperando lo que Dios quiere hacer en mí. Recordemos que la crucifixión, la muerte y la sepultura son inseparables. Recordemos también que la tumba es el lugar donde se manifestará el poder de Dios en resurrección. Juan 11 dice: ¿no te he dicho, lo dice Jesús ante la tumba de Lázaro, que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dónde veré más nítidamente la gloria de Dios? Junto a la tumba. Descendamos a la muerte con fe, y la gloria de Dios vendrá sobre nosotros y nos llenará el corazón. Querido amigo, es preciso que muramos si queremos vivir en reposo, en paz y en la bendición de nuestro gran voz. Si queremos bajar a la tumba con Cristo, el lenguaje de nuestra vida debe ser: soy un hombre crucificado, alabado sea Dios, a pesar de que no tengo sino pecado en mí. Tengo al eterno Jesús, con su muerte y su vida para ser la vida de mi alma. ¿Cómo puedo alcanzar esta participación en la cruz de Cristo? Encontramos una ilustración en la historia del ladrón crucificado. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a morir contigo. Pero los discípulos fallaron, y nuestro Señor tomó a un hombre que representaba la resaca de la humanidad y lo colgó en la cruz del Calvario a su lado, y le dijo a Pedro y a los demás: les haré ver lo que es morir conmigo. Y lo mismo dice hoy a los más débiles y humildes. Si anhelamos saber lo que es morir con Jesús, vamos y observemos al ladrón penitente. ¿Qué vemos allí? En primer lugar, vemos el estado de un corazón preparado para morir con Cristo. Vemos en el ladrón agonizante a una humilde y sincera confesión de pecado. Allí colgaba, en la cruz maldita, mientras las multitudes blasfemaban al hombre que estaba a su lado. Pero él no se avergonzó de hacer una confesión pública: yo estoy padeciendo la muerte que merecía, estoy sufriendo justamente. Esta cruz es la que yo merecía.
He aquí una de las razones por las que la Iglesia de Cristo accede tan escasamente a la muerte de Cristo. Los hombres no quieren creer que la condena de Dios descansa sobre todo lo que hay en ellos que no hayan muerto con Cristo. La gente habla sobre la maldición del pecado, pero no entiende que toda la naturaleza ha sido contaminada por el pecado y que la maldición pesa sobre todo lo que existe. ¿Mi intelecto ha sido también manchado por el pecado? Sí, terriblemente, y la maldición del pecado pesa sobre él. Por tanto, mi intelecto debe bajar a la muerte. Creo que la Iglesia de Cristo sufre más hoy por confiar en el intelecto, en la sagacidad, en la cultura y en el refinamiento mental, que por cualquier otra cosa. El espíritu del mundo se mete y los hombres pretenden ayudar al Evangelio con su sabiduría y conocimientos, pero destruyen así la marca de la crucifixión. Cristo instruyó a Pablo a predicar el Evangelio de la cruz, pero a hacerlo no con excelencia de palabras. La maldición del pecado pesa sobre toda la naturaleza. Si algún ministro cuyo deleite ha sido la predicación, que se ha dedicado a hacer las cosas en la forma más excelente posible, que ha dado lo mejor que tenía en talento y reflexión. Pregunta: ¿eso también debe bajar al sepulcro? Le digo: sí, mi hermano, todo ser del hombre debe ser crucificado, y lo mismo con los afectos del corazón. ¿Existe algo más hermoso que el amor del hijo por su madre? En esa dulce naturaleza hay algo no santificado, y por consiguiente debe ser entregado a la muerte. Dios lo levantará de la muerte y lo dará otra vez, santificado y vivificado ante Dios. Así podríamos revisar toda nuestra vida. La gente a menudo me dice: siendo que Dios ha hecho cosas tan hermosas, ¿no debemos disfrutarlas? ¿Acaso no son buenos todos sus dones? Contesto que sí, pero recordemos lo que dice: son buenos si han sido santificados por la palabra de Dios y la oración. La maldición del pecado está sobre ellos. La ponzoña del pecado está en las cosas más hermosas y exige mucha oración y palabra de Dios para santificarlas. Es muy duro entregar algo a la muerte, especialmente la vida de uno mismo, y nunca lo haremos hasta que aprendamos que todo lo que hay en la vida está marcado por el pecado y que debemos dejarlo bajar hacia la muerte, que es la única forma de hacerlo revivir y de santificarlo. El ladrón penitente confesó su pecado y que se merecía la muerte. Luego manifestó una maravillosa fe en el poder ilimitado de Cristo. Es una expresión sin paralelo en la Biblia. Allí cuelga el maldito malhechor junto a Jesús de Nazaret y se atreve a hablarse diciendo: aquí estoy, muriendo a consecuencia de mis pecados, pero creo que tú puedes llevarme en tu corazón y acordarte de mí cuando venga en tu reino. Que aprendamos a creer en el grandioso poder de Cristo. Ese hombre creyó que Cristo era el Rey y que tenía un reino, y que podía llevarlo en sus brazos y en su corazón y recordarlo como cuando viniera en su reino. Lo creyó y creyéndolo murió. Hermano, necesitamos dedicar tiempo a lograr el crecimiento de nuestra fe en el poder de Cristo, para que creamos realmente que el Todopoderoso Cristo nos llevará en sus brazos a través de su vida de muerte, revelando en nosotros el poder de la muerte. No puedo experimentar esto sin un contacto personal con Cristo día a día y momento a momento. Cristo debe hacerlo. Cristo puede hacerlo. Acudamos, por tanto, y digamos: ¿acaso no es el Todopoderoso? ¿No vino Él desde el trono de Dios?
¿No demostró Él su omnipotencia y acaso no la demostró el Padre cuando lo levantó de los muertos? Ahora que Cristo está en el trono, ¿tendremos miedo de hacer lo que el malhechor hizo cuando Cristo estaba en la cruz y de confiarnos a Él para vivir como quien muere con Él? Cristo nos llevará a través del proceso que Él mismo transitó. Él hará que su muerte obre en nosotros cada día de nuestra vida. En el ladrón penitente observo una cosa más, su oración. Estaba su convicción de pecado y su fe, pero vino luego la declaración de su fe mediante la oración. Se volvió a Jesús. Recordemos que todo el mundo, a excepción quizás de María y las mujeres que la acompañaban, ese día estaba en contra de Jesús. De todos los hombres que yo sepa, había uno solo que oraba a Cristo. No esperemos ver lo que hacen otros, si eso es lo que esperamos. Lamentablemente, y deseo decirlo con amor y ternura, en la Iglesia de Cristo no encontraremos mucha compañía. Oremos sin cesar. Señor Jesús, haz que el poder de tu muerte me inunde. Por el amor de Dios, hagamos esa oración. Si queremos vivir la vida del cielo, debemos morir al pecado en el poder de Jesús. Debe haber una entrega personal del alma para que la muerte de Cristo muera al pecado, una aceptación personal de Jesús para que haga su maravillosa obra. Hemos visto cuál fue la preparación por parte de este hombre. Veamos ahora, en segundo lugar, cómo le respondió Jesús. Lo recibió con una maravillosa promesa con sus tres hermosas partes. Hoy estará conmigo en el paraíso. Se trataba de una promesa de comunión con Cristo. Estará conmigo, una promesa de descanso en la eternidad, en ese paraíso del cual el pecado había expulsado al hombre. Conmigo en el paraíso, una promesa de bendición inmediata. Hoy estarás conmigo. Con esa triple promesa Jesús se acerca a nosotros diciendo: Hijo mío, anhela vivir la vida del paraíso donde le doy a las almas de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios día a día. Anhela comunión interrumpida con Dios como la que había en el paraíso antes de que Adán cayera. ¿Estás anhelando una perfecta comunión conmigo, vivir donde yo vivo en el amor del Padre? Hoy, como dice el Espíritu Santo, estarás conmigo. ¿Me anhelas? Yo te anhelo más a ti. Anhelo incesantemente tu comunión, porque necesito amar, hijo mío, para satisfacer mi corazón. Nada puede impedirme que te reciba en comunión. He tomado posesión del cielo para ti como sumo sacerdote, para que tú puedas vivir la vida celestial, para que puedas tener acceso al lugar santísimo y un lugar allí donde morar para siempre. Hoy, si tú lo quieres, estarás conmigo en el paraíso. Gracias a Dios, el Jesús del ladrón penitente es mi Jesús. Gracias a Dios, la cruz del ladrón penitente es mi cruz. Debo confesar mi pecado si quiero alcanzar una estrecha comunión con mi bendito Señor. Durante los 33 años de la vida de Cristo, no hubo hombre sobre la tierra que hubiera tenido una comunión tan hermosa como él, como la que tuvo el ladrón en la cruz, porque con el Hijo de Dios entró en la gloria. ¿Qué le hizo tan diferente a los demás? Estaba en la cruz con Cristo y entró al paraíso con Él. Y si vivo en la cruz con Cristo, la vida del paraíso será mía cada día. Y ahora, si Jesús me hace esa promesa, ¿qué debo hacer? Ceder. Cuando un barco está amarrado junto al muelle, con todo listo para la partida y toda la gente de pie en el embarcadero, se toca la última campana y se da la orden: soltar. Luego se afloja la última soga y el vapor comienza a moverse. Del mismo modo,
Hay cosas que nos amarran a la tierra, a la vida de la carne y de la vida del yo. Pero hoy nos llega este mensaje. Si quieres morir con Jesús, suéltate. No necesitamos entenderlo todo. Puede no estar todo totalmente claro. A lo mejor el corazón está algo confuso, pero no temamos. Jesús llevó a aquel ladrón agonizante a través de la muerte hacia la vida. El ladrón no sabía a dónde iba, no sabía qué iba a pasar, pero Jesús, el poderoso conquistador, lo llevó en sus brazos y lo depositó en el paraíso. A veces he pensado dentro de mí, gracias a Dios por la ignorancia de aquel malhechor. No sabía nada acerca de lo que iba a pasar, pero confío en Cristo. Yo no puedo entender todo respecto a mi crucifixión con Cristo, la muerte al pecado, la vida de Dios, la gloria que entra en el corazón, pero no importa. Confío en la promesa de mi Señor. Me arrojo incapaz en sus brazos. Mantengo mi posición sobre la cruz, entregándome a morir con Jesús. Puedo confiar en que Él me hará traspasar la muerte. Aprovechará cada uno de nosotros la bendita oportunidad de hacer como hizo Ruth cuando, en obediencia al consejo de su suegra, se arrojó a los pies del gran Booz, el Redentor, para ser suya. Queremos entrar en contacto personal con Jesús diciendo ante el mundo estas simples palabras: Señor, aquí está esta vida. Hay en ella mucho de egolatría, de pecado, de autodeterminación, pero acudo a ti. Anhelo entrar plenamente en tu muerte. Anhelo saber plenamente que he sido crucificado contigo. Deseo vivir tu vida cada día. Digamos luego: Señor Jesús, he visto tu gloria, lo que hiciste por el penitente que estaba a tu lado en la cruz. Confío que lo harás por mí ahora. Señor, me arrojo en tus brazos. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like y sígueme. También puedes seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.